Tenga muy buenas noches, doctora, licenciado, compañeros. Esta noche vamos a continuar con los temas de enfermedades transmisibles y vamos a hablar de una enfermedad en particular como es la poliomielitis y de manera más específica del virus de la polio. La docente encargada de este tema es la doctora Ligia Leiva y el tema será presentado por el compañero René Cruz y mi persona Juan Hernández. Primero iniciará el compañero René Cruz hablando sobre las generalidades del virus de la polio. Tengan muy buenas noches, compañeros, estimada doctora, estimado licenciado. Vamos a hablar el día de hoy de qué es la poliomielitis y es una enfermedad vírica que casi siempre se va a reconocer por la aparición aguda de parálisis flácida. La infección por el poliovirus se va a producir en el tubo digestivo con diseminación a los ganglios regionales y en una pequeña porción de los casos al sistema nervioso central. Aparece parálisis flácida en menos del 1% de las infecciones por el virus de la poliomielitis. Más del 90% de las infecciones son asintomáticos y causan una sola fiebre inespecífica. Aproximadamente el 1% de los cuadros infecciosos presentan meningitis aséptica. Se va a reconocer un cuadro leve en el 10% de las infecciones con síntomas que va a ser fiebre, cefalea, náusea, malestar general y vómito. Si la enfermedad evoluciona a la forma aguda, puede aparecer dolor muscular intenso, rigidez en el cuello, rigidez en la espalda, que se va a acompañar de parálisis flácida. La parálisis que da la poliomielitis puede ser asimétrica y se va a acompañar de fiebre desde que comienza. La parálisis va a alcanzar su punto máximo en un plazo muy corto, por lo común y lo general va a ser de 3 a 4 días. La localización de la parálisis va a depender del sitio de destrucción de las células en la médula espinal. Los miembros inferiores van a ser afectados con mayor frecuencia que los superiores. La parálisis de los músculos de la respiración o de la deglución pueden llevarnos a la muerte. Durante la convalecencia puede haber cierta mejoría de parálisis, pero la que persiste por más de 60 días por lo general va a ser permanente. En contadas ocasiones, muchos años después, puede haber resuelto la infección original y puede haber una debilidad muscular que se llama síndrome postmielítico, el cual no parece que se relaciona con la persistencia de este virus. En vista de los avances logrados con miras a la erradicación de la polio en todo el mundo, actualmente la poliomielitis debe distinguirse de otras afecciones paralíticas que se van a aislar mediante las heces. Siguiente diapositiva. Los enterovirus, en particular los 70 y 71 y algunos hechovirus y virus Coxsackie, van a producir una enfermedad que se va a asemejar con la poliomielitis paralítica. La causa más frecuente de parálisis flácida aguda que hay que saberla diferenciar del síndrome de Guillain-Barré. En este último, el Guillain-Barré, la parálisis va a ser de manera característica, va a ser simétrica y va a avanzar durante el lapso de hasta 10 días. No vamos a observar fiebre, no vamos a observar cefalea, ni náuseas, ni vómitos. Lo que va a caracterizar a la poliomielitis en mayor frecuencia es que siempre aparecen más casos de Guillain-Barré. Y en el Guillain-Barré hay un contenido elevado, alto de proteínas y escasas células en el líquido cefalorraquídeo. Una causa muy importante de la parálisis flácida aguda en el norte de China, que quizá aparezca en otras zonas, es la neuropatía exónica motora aguda y se va a presentar en epidemias estacionales y se va a asemejar mucho con la poliomielitis. Por lo general no se manifiesta fiebre ni pileocitosis en el líquido cefalorraquídeo, pero la parálisis puede persistir durante varios años. Otras causas de parálisis flácida son la mielitis transversa, la neuritis traumática, las neuropatías, las infecciones y las toxinas, el botulismo, la porfiria, la intoxicación por los insecticidas, la poliomiositosis, la triquinosis y la parálisis periódica. ¿Cuál es el agente causal? Siguiente diapositiva. El agente causal es el poliovirus del género enterovirus. Hay 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tipo 1 nos van a causar parálisis.
El tipo y el tipo 1, perdón, es el que se va a aislar con mayor frecuencia en los casos paralíticos. Y el número 3 es el menor, es el virus que aparece con menor frecuencia. Los enterovirus miembros de la familia Picorviridae también reciben su nombre por su potencial. Son muy fuertes para multiplicarse en el tubo digestivo. A pesar de su nombre, estos virus no son una causa prominente de una gastroenteritis. Los enterovirus incluyen más de 100 serotipos que van a afectar al ser humano. 3 serotipos de los poliovirus, 21 serotipos del Coxsackie tipo A, 6 serotipos del Coxsackie tipo B, 28 serotipos del virus hecho y los enterovirus 68 y 71 y múltiples enterovirus son identificados mediante técnicas moleculares. Los enterovirus humanos no se han clasificado de nuevo. Siempre hay 4 especies designadas A, B, C y D. Los ecovirus 22 y 23 han sido clasificados de nuevo como parecovirus 1 y 2 y se han basado en la homología reducida de los nucleótidos y las diferencias en cuanto a sus proteínas virales. Los enterovirus humanos causan un genoma monocatenario que va a estar rodeado por una cápside que va a comprender 4 proteínas virales. Los enterovirus no van a poseer una cubierta lipídica y son estables a los medios ácidos, incluido el estómago. Estos virus van a ser vulnerables a los limpiadores con cloro, pero van a ser resistentes a la inactivación por desinfectantes habituales que conocemos como el alcohol, los detergentes, y pueden persistir durante muchos días a temperatura ambiente. Desde octubre de 1999 no se ha detectado poliovirus salvaje tipo 2. El tipo 1 es el que más a menudo ocasiona las epidemias en el mundo y la mayor parte de los casos secundarios a la vacuna son producidos por los virus 2 y 3. Siguiente diapositiva, ¿qué podemos hablar sobre la distribución en la epidemiología? Que antes de contar con la inmunización, la poliomielitis se presentaba en todo el mundo como consecuencia de que hay vacunación en todo el planeta y de que hay una iniciativa mundial para erradicar la poliomielitis. La circulación de los virus se va a limitar cada vez menos a ciertos países. Son pocos los países en los que hay los virus del polio. Los últimos casos de poliomielitis salvaje fueron confirmados mediante un cultivo y se diagnosticaron aquí en el continente americano, en el Perú, en el año 1991, en Camboya en 1997 y en Europa en 1998 en Turquía. La poliomielitis puede estar a punto de su erradicación en todo el planeta. Esto estuvo a punto de erradicarse en el año 2002, que solo era endémica en 7 países, pero hay países en los cuales todavía se saben dar casos, como son Afganistán, Egipto, India, Nigeria, Pakistán y Somalia. Los mayores riesgos de contraerla se van a ubicar actualmente en la India y en el África Occidental. Si bien la transmisión de los poliovirus salvajes han desaparecido en la mayoría de los países, pero aún persiste el riesgo de la importación. Entre el año de 1992 y el año 1993 se produjo un brote intenso y extenso de poliomielitis en los Países Bajos, en miembros de una religión rara que no permitía la vacunación. También se diagnosticaron otro grupo que eran de una religión que no permitían la vacunación también en Canadá. En fecha reciente se han producido casos diversos por poliovirus salvajes importados en países como Bulgaria, Georgia, en Ghana, el Líbano, República Islámica. Con excepción de los raros casos importados y hasta la adopción de los recientes cambios de las directrices de inmunización, son contados los casos de poliomielitis reconocidos en los países industrializados. Han sido causados por cepas del virus de la vacuna. Cerca de la mitad de estos casos de la poliomielitis paralítica secundaria a la vacuna se presentaban en contactos adultos de personas que ya estaban vacunadas.
Siguiente, ¿cuál es el reservorio? El reservorio son los seres humanos y en particular las personas con infecciones asintomáticas, sobre todo los niños. No se ha reconocido portadores a largo plazo de los virus salvajes. ¿Cuál es el modo de transmisión? El modo de transmisión fundamentalmente es por contagio de persona a persona, en particular por la vía fecal oral. El virus se va a detectar con mayor facilidad por un periodo más prolongado en las heces que en las secreciones faríngeas. Los lugares donde las condiciones sanitarias son satisfactorias, la diseminación del tipo faríngeo puede tener una importancia relativamente mayor. En raras ocasiones se ha señalado a la leche y los alimentos de otros materiales contaminados como las heces, que es el vehículo de la transmisión. Hasta la fecha no se ha comprobado diseminación por insectos, rara vez que se ha implicado en la transmisión del agua potable. Siguiente diapositiva. Periodo de incubación. El periodo de incubación por lo general va de 7 a 14 días en los casos paralíticos, con límites notificados hasta 3 a 5 días. Transcurrido el periodo de incubación de 3 a 5 días, los pacientes van a presentar una enfermedad menor que se va a acompañar por fiebre, malestar, faringitis, anorexia, mialgias y cefalea. ¿Cuál es el periodo de la transmisibilidad? Bueno, el periodo de la transmisibilidad no se conoce aún con exactitud, pero el virus puede transmitirse durante todo el tiempo en que se está excretando. El poliovirus es demostrable en las secreciones faríngeas desde las 36 horas después de la exposición a la infección y en las 72 horas después, tanto en los casos asintomáticos como los sintomáticos de manera característica. El virus puede persistir en la garganta durante aproximadamente una semana y en las heces nos puede durar de 3 a 6 semanas. Los individuos afectados son más infectantes durante los primeros días antes que aparezcan los síntomas y después de que aparezcan estos síntomas. Patogenia e inmunidad. Gran parte de lo que se conoce respecto a la patogenia por enterovirus precede de los estudios realizados sobre la infección de los poliovirus. Se cree que después de la ingestión los poliovirus infectan a las células epiteliales de la mucosa del tubo digestivo y desde ahí se van a diseminar, se van a replicar en el contenido linfoide de la submucosa de las amígdalas y de las placas de Peyer. Posteriormente, el virus se va a diseminar por los ganglios linfáticos regionales, lo que va seguido de una fase virémica que se replica hasta los órganos del sistema reticuloendotelial. En algunos casos tiene lugar una segunda viremia y los virus continúan replicándose desde diversos tejidos, provocando ocasiones de la enfermedad asintomática. No está claro si los poliovirus alcanzan el sistema nervioso central de la viremia o si también se pueden diseminar a través de los nervios periféricos, dado que en los seres humanos la viremia precede el inicio de la enfermedad neurológica y se ha supuesto que el virus va a penetrar el sistema nervioso central a través de la circulación sanguínea. El receptor del poliovirus es un miembro de la familia de las inmunoglobulinas. La infección por poliovirus se limita a los primates en gran parte por la capacidad de las células de excretar el receptor viral. Siendo verdad, los estudios que demuestran la existencia del receptor de los poliovirus en la región de la placa motora del músculo, en la unión neuromuscular, van a sugerirnos que si el virus va a penetrar el músculo durante la viremia, se puede desplazar a través de la unión neuromuscular, que va a seguir el axón en sentido retrógrado hasta las neuronas del asta en el del asta anterior de la médula. Los estudios realizados con monos y ratones transgénicos que expresan el receptor de poliovirus muestran que después de la inyección intramuscular, si se succiona el nervio ciático, los poliovirus no van a alcanzar la médula espinal, considerados en conjunto. Estos hallazgos sugieren que los poliovirus pueden diseminarse directamente desde el músculo del sistema nervioso central por las vías nerviosas. La inmunidad humoral y secretora en el tubo digestivo van a constituir el factor más importante para el control de las infecciones por enterovirus. Los enterovirus producen inmunoglobulina M,
específica que por lo general va a persistir durante menos de 6 meses, así como va a producir también inmunoglobulina G, que va a perdurar por toda la vida. La proteína de la cápside es el objetivo predominante del anticuerpo neutralizante que casi siempre va a conferir protección de por vida contra una enfermedad subsecuente. Quedará mi compañero. Tengan buenas noches. Vamos a continuar hablando acerca de las manifestaciones clínicas de lo que es la poliomielitis. Vamos a decir que esta, en la mayoría de los casos, solamente se va a presentar como un cuadro febril. Puede ser una fiebre de los 38 hasta los 40 grados centígrados. Esta va a durar lo que es de 3 a 5 días. Va a acompañarse de malestar general, faringitis, odinofagia, anorexia, mialgias. Las mialgias van a ser de predominio a nivel de cuello y hombros y cadera en grandes articulaciones, y esta va a durar lo que son de 3 a 7 días o 2 días posteriores a la culminación de la fiebre. También se va a acompañar de cefalea en aquellos cuadros donde se va a presentar lo que es una meningitis aséptica. Aunque la mayoría de los casos resuelven por sí mismos y sin tratamiento a los 7 a 10 días, en algunos casos esto puede tardar incluso más tiempo y producir lo que es una meningitis aséptica o un síndrome de la poliomielitis no paralítica, que en el caso de la patogenia se podría decir que es la primera viremia. Si el virus es detenido en lo que es la primera viremia, va a pasar casi desapercibido o simplemente con los síntomas generales. A nivel de los estudios de líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar una pleocitosis leve, a expensas de los linfocitos. Las concentraciones de glucosa y de proteínas van a ser normales o levemente elevadas, y el líquido cefalorraquídeo no se considera una manera diagnóstica para determinar si es poliomielitis, pero sí se puede hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, como la meningitis bacteriana u otras patologías propiamente del sistema nervioso. Vamos a decir también que como parte de las manifestaciones, el virus actualmente podemos encontrar 3 variantes. Vamos a encontrar lo que es la poliomielitis paralítica, que es la propiamente dicha, la que se encontraba hasta incluso antes de los años 2000, afectando principalmente en los años 70 y 80 a gran parte de la población. Posterior a la introducción de la vacuna, se ha encontrado lo que es un segundo grupo, que es la poliomielitis postvacunal o la vacunal, que esta va a afectar principalmente cuando se introducen virus vivos atenuados, en el caso principalmente de lo que son las vacunas orales. Vamos a decir que el tercer caso no es propiamente ocasionado por el virus, y no se ha determinado si es una reactivación del virus o una activación de la inmunidad que ataca los sitios que fueron afectados previamente por el virus. Esta es una poliomielitis posterior a los casos y se puede presentar de 20 a 40 años posterior a la primera infección. Entonces, vamos a ir hablando de cada una de ellas. Primero vamos a hablar de lo que es la poliomielitis paralítica, y vamos a decir que esta era la forma más común de presentarse la enfermedad hasta antes del inicio de la vacuna, en aquellos casos donde se producía lo que era la segunda viremia, que era la que ocasionaba la parálisis. Vamos a decir que actualmente esto es poco frecuente, que observemos una parálisis por poliomielitis, incluso la afección por los poliovirus. Vamos a decir que lo que primero se ocasionaba eran los síntomas de la meningitis aséptica, como la cefalea, la rigidez muscular, los dolores en los músculos extensores de la espalda y el dolor a nivel de cuello de las articulaciones grandes como la de hombro y la cadera. Además, era de instauración rápida, esta no era simétrica y es una manera de diferenciarla de otros síndromes como el Guillain-Barré, o también se podría confundir con otras afecciones neurológicas,
Entonces es importante destacar que actualmente esta forma solamente se va a presentar en aquellas personas que no han sido vacunadas. En algunos casos la enfermedad va a ser bifásica y en el primer periodo va a afectar lo que es la musculatura axial y en el segundo periodo puede afectar lo que es la musculatura respiratoria y músculos más pequeños y puede producir una segunda viremia como la meningitis aséptica y después de un par de días va a reiniciar la fiebre, van a reaparecer los síntomas iniciales como una segunda viremia y se va a dar lo que es la parálisis respiratoria y la parálisis generalizada de los siguientes músculos. Vamos a decir que esto de la segunda viremia o una enfermedad bifásica se vio solamente en raros casos y que esta sí ocasionaba una parálisis más catastrófica y más incapacitante para el individuo. En la era de las vacunas se ha observado una poliomielitis vacunal que esta va a afectar principalmente en aquellos que reciben la vacuna oral. Es por eso que en nuestro medio primeramente se aplica lo que es la vacuna subcutánea o intramuscular y posterior a ello se va a dar lo que son las dosis de la vacuna oral, dado que esta podría producir un caso por cada 250 millones de dosis, aunque dependiendo del sistema inmunológico del paciente, esto podría disminuir hasta un caso por cada 1000 en aquellas personas o niños que tienen alguna inmunodeficiencia, en especial aquellos que pueden tener VIH, en aquellos que tienen hipogamaglobulinemia o los que tienen gamma-globulinemia, dado que lo principal que se afecta van a ser las inmunoglobulinas y parte del sistema de la inmunidad celular y humoral que se encuentra débil. También en aquellos niños que se encuentran desnutridos es de valorar si se aplica o no la vacuna en vista de que la inmunidad no va a reaccionar igual y podríamos ocasionar lo que es una poliomielitis vacunal. La parálisis en esta se observa en pocos casos y por lo general solamente se va a observar en el miembro donde se aplicó la vacuna o si fue de vía oral, vamos a decir que principalmente va a afectar miembros inferiores y tronco, pero que no va a llegar a lo que es la parálisis. Tampoco en raros casos esta llega a lo que es la segunda viremia y por lo general se queda como una enfermedad simplemente sintomática de la fiebre. El tercer caso de la tercera presentación del virus va a ser el síndrome postpolio, que este consiste en la reaparición de la debilidad, la fatiga, las fasciculaciones, el dolor a la extensión de los músculos de la espalda. Vamos a decir que esta va a aumentar lo que es la atrofia muscular a nivel de los músculos axiales y como ya habíamos dicho, esta se va a presentar de 20 a 40 años posteriores al aparecimiento de la primera viremia. Se han hecho varias teorías para explicar lo que es el síndrome postpolio. Algunos investigadores sugieren que es la reactivación del virus, aunque se ha identificado que no se ha logrado identificar la presencia del virus en aquellas personas que han padecido el síndrome postpolio, sino que lo que se ha identificado es un aumento en lo que es la inmunidad y que esta ataca nuevamente los sitios que ya fueron lesionados o los nervios que ya fueron lesionados por la primera y la segunda viremia. Entonces, no vamos a decir que es una enfermedad propiamente ocasionada por virus ni una reactivación del virus, aunque aún no se tiene claro el mecanismo con el cual se llega al síndrome postpolio, aunque sí vamos a decir que este es más catastrófico y puede dejar incluso más incapacitada a la persona que ya se encontraba porque esta se afecta a lo que son músculos pequeños y sí afecta las terminaciones nerviosas más frágiles. Esta también, al igual que la primera, va a ser bilateral y solamente puede afectar a un grupo de músculos y nervios o puede afectar en un contexto a todos, incluidos los músculos de la respiración. Basado en la sintomatología del paciente, así se va a hacer su diagnóstico diferencial, que puede ser con el Guillain-Barré, con meningitis bacteriana, con una mielinólisis o con cualquier otra enfermedad que pueda estar afectando el sistema nervioso central y ocasionar lo que es la parálisis o los síntomas como la cefalea. Para hacer diagnóstico, antes de la era de los 90, el diagnóstico era sintomático y se daba tratamiento o se daba un diagnóstico de poliomielitis. A partir de la era de las vacunas,
para confirmar o para hacer un diagnóstico específico de la enfermedad, se necesita el aislamiento específico del virus en un cultivo celular. Este cultivo puede ser a través de las heces o a través de un cultivo nasofaríngeo. Vamos a decir que el cultivo más fiable para hacer diagnóstico va a ser el cultivo en las heces o la identificación del virus en las heces. Esto se puede encontrar incluso hasta las 3 semanas posteriores al inicio de los síntomas, a partir de las 72 horas de la adquisición del virus. El virus va a pasar un periodo de lo que son de 24 a 7 días, de 24 horas a 7 días en lo que es la faringe, y es donde se puede hacer el diagnóstico. Aunque para obtener un cultivo de la nasofaringe se necesita especificar la cepa, en vista de que en la nasofaringe o en las heces se encuentran muchos otros enterovirus y no específicamente los de la polio. Entonces se debe tipificar cuál de los 3 serotipos es, aunque desde 1991 y 1994 no se identifica ninguna cepa del virus de la polio tipo 2. Solamente se ha encontrado con mayor frecuencia el virus tipo 1 y el virus 3, que casi nunca se encontró, pero es necesario aislarlo para hacer un diagnóstico. Entonces no existen otras pruebas para hacer el diagnóstico. El cultivo líquido cefalorraquídeo no es un método diagnóstico en vista de que no se ha encontrado el virus. Sí se ha encontrado en biopsias de algunos nervios, pero esto ha sido de manera esporádica. Así que la mejor forma es el cultivo en las heces del virus. Para el tratamiento vamos a decir de que se ha utilizado lo que son las inmunoglobulinas por vía endovenosa o intratecal o intraventricular con éxito terapéutico. Esto vamos a decir que lo que hace es inhibir el avance de la enfermedad para que ésta no llegue a una parálisis completa o que afecte los músculos de la respiración, o para disminuir la discapacidad que esta enfermedad va a ocasionar debido a la atrofia muscular que ocasiona la pérdida del movimiento, la pérdida de la función motora. Vamos a decir que las infecciones, como ya dijimos, estas pueden ser autolimitadas y el tratamiento puede variar desde sintomático a un tratamiento en una unidad de cuidados intensivos para valorar lo que es la falla en los músculos de la respiración, un paro respiratorio, una enfermedad cardíaca debido a la pérdida de movilidad. Vamos a decir que también puede dar que es una afección hepática, y como ya habíamos dicho, la meningitis aséptica que afecta el sistema nervioso central. Entonces el tratamiento va a ser sintomático. Vamos a tratar la fiebre, la cefalea, vamos a estar tratando lo que es los síntomas gastrointestinales, y depende de eso y el avance de la enfermedad vamos a optar o no por la aplicación de las inmunoglobulinas. Es de tener importante que a la hora de aplicar las inmunoglobulinas ya se deben tener los cultivos y el reporte de los mismos para hacer específico el diagnóstico. Si no, solamente se debe tratar de manera sintomática. Es de saber también que la mayoría de los casos resuelve al tercer día, entre el tercero y el séptimo día van a resolver, y no hay mucho que podamos hacer a excepción de tratar los síntomas. En lo que es la profilaxis y los intentos de la OMS para erradicar la enfermedad, vamos a decir que desde 1988 la Organización Mundial de la Salud adoptó la resolución de erradicar la polio para el año 2000, aunque esto no se lograra, dado que en el 2002 se identificaron casos en Europa y en el 2008 se han identificado casos en Egipto. Entonces vamos a decir que se ha logrado la disminución en la aparición de casos. Desde 1998 al año 2001 se logró una reducción del 99% de los casos, dado que para el 2021 a nivel mundial solo se clasificaron 496 casos confirmados de polio. El virus de la polio tipo 2 afectaba en todo el mundo, pero ya no se detecta desde 1999. En 1994 se certificó el último caso de polio en las Américas, en el Pacífico Occidental desde el año 2000 y en Europa desde el 2002. Aunque sí se encuentran casos actualmente de la poliomielitis postvacunal, se están haciendo esfuerzos para que cada día las vacunas ocasionen menos el riesgo de ocasionar una poliomielitis postvacunal. Se ha determinado que el 24 de octubre de cada año se celebre el Día Mundial de la Poliomielitis para incentivar a la vacunación.
También existen campañas masivas para promulgar lo que es la vacunación, la importancia de la vacunación para prevenir enfermedades, especialmente en aquellos grupos de riesgo donde no se les permite la vacunación. Es importante también que se sepa que las medidas como la higiene, el lavado de manos, el buen uso, el bien uso de las excretas y los cuidados generales también ayudan a disminuir lo que es la propagación, aunque no se ha demostrado de manera concreta que esto sí lo disminuya. Vamos a decir que nuestro país también forma parte del convenio para erradicar la poliomielitis y es por eso que dentro de nuestro esquema de vacunación nosotros vamos a encontrar que se encuentra la vacuna de la poliomielitis. Vamos a decir que esta se va a aplicar, la que se va a aplicar a los 2, 4 y 6 meses. A los 6 meses se va a aplicar lo que la primera dosis de oral, a los 18 meses se está aplicando el primer refuerzo y el segundo a los 4 años. Vamos a decir que este es el esquema con el cual nosotros contamos actualmente y el que se encuentra vigente. Y es la manera en la cual debemos orientar tanto a los padres de los menores para que apliquen las vacunas. Al nacimiento, la madre transmite inmunidad al niño y es por eso que se debe esperar hasta los 2 meses. También debemos tener presente que el peso es una manera importante para determinar si va o no a dar casos de polio vacunal. La vacuna de los 2 y de los 4 meses, esta no ocasiona polio postvacunal, pero sí la de los 6 y los 18 y los 4 años. Es por eso que se deben aplicar primeramente las primeras dosis. Vamos a decir también que en el caso de la vacuna es importante que ésta se lleve a los tiempos que han sido estipulados. Se está gestionando un nuevo esquema de vacunación que aún no ha entrado en vigencia, pero sería el que utilizaríamos a partir de este año, en el cual solo ha existido un cambio en cuanto a la vacunación y es que ya no se va a estar aplicando lo que es la vacuna de polio oral que se aplicaba a los 18 meses, sino que se va a aplicar lo que es la de los 2, 4 y 6 meses y se va a estar aplicando la de los 4 años. Entonces, ese es el único cambio que se ha encontrado, pero esto no es como algo vigente, es algo que aún se está estudiando, pero es lo que se va a llevar a cabo a finales de este año. Esto es lo más reciente en cuanto a la vacunación. También se está haciendo trabajo de investigación para lograr disminuir lo que es la poliomielitis vacunal, aumentar la inmunidad y los casos de poliomielitis que se encuentran después de un caso como un post-poliomielitis, estos ya casi no se encuentran debido a que estos se daban a los 20 o 40 años después de los primeros cuadros de viremia y dado que ya vamos más de 20 años en la vacunación masiva, se ha disminuido bastante los casos de la parálisis por la poliomielitis y los casos de recidiva. La bibliografía para esta presentación fue sacada de la Medicina Interna de Harrison, la 20 edición, en el capítulo 228. También la virología clínica en el capítulo 20 y el manual de enfermedades transmisibles de la OPS en las páginas 531 a la 537. Esta ha sido nuestra participación. Muchas gracias por su atención.